número 6 que vamos a estudiar y es la raza humana. Y es la raza humana. Entonces, Génesis 1:27, Dios dijo, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Hay conceptos muy específicos en esa declaración del libro de Génesis. Entonces, que vamos a repasar en lo adelante. Pero uno de los conceptos que tenemos ahí es, número 1, que la humanidad fue creada por Dios. Entonces, lejos de... Son conceptos que ya la iglesia domina, o sea, nosotros dominamos, pero que son puntuales para la iglesia. Porque lejos de los procesos evolucionistas o otros procesos, nosotros creemos simplemente que Dios creó al hombre y la mujer, Dios creó a la humanidad. Entonces, los seres humanos son criaturas de Dios, hechos a su imagen. Y vamos a trabajar en lo adelante un poco lo que significa para nosotros la imagen de Dios. O sea, ¿qué significado tiene que usted y yo podamos tener la imagen de Dios, que el ser humano haya podido tener o tenga la imagen de Dios? Entonces, no tuvieron un origen resultado de la casualidad, sino por un acto determinado de Dios, en este caso, el ser humano. Puede pasar, pastor, la diapositiva. Entonces, los humanos fueron creados por voluntad de Dios. La palabra hebrea crear en este verso es bara. Esta palabra se utiliza nada más para referirse al Dios que crea. Por eso, cuando escudriñamos la escritura, nos damos cuenta que hay una voluntad de Dios en el proceso de creación del hombre. La vida es un regalo de Dios, son principios establecidos en el libro de Génesis. El libro de Génesis, cuando estudiamos el libro de Génesis, estamos estudiando una literatura que ha tenido más de 4.000 años de historia, así que nos estamos remontando a libros que son, específicamente el libro de Génesis, son libros muy antiguos. Entonces, el libro está revelando principios y estos principios son los que estamos viendo ahora. Entonces, la vida es un regalo de Dios. Los humanos son parte de la creación y tienen un rol importante también en ella. Por eso vemos en Génesis 2:7 que los humanos son parte de la creación, creados del polvo de la tierra. Es la palabra hebrea para polvo es Adamá y la palabra hebrea para humano es Adán. Por eso hay algunas de las vertientes o corrientes teológicas que hablan acerca del significado de lo que es Adán y propiamente se refiere a esos que salió del polvo, por eso el término hebreo. También hay otro término para Eva, que no lo tenemos en el libro, pero solamente para un criterio interesante, y es Eva significa vida, entonces significado. Los humanos fueron creados por voluntad de Dios, que eso tenemos que tenerlo siempre presente. Puede pasar diapositiva, pastor. Dios nos creó a los humanos con libertad individual y es el libre albedrío que hemos hablado y lo vamos a trabajar hoy específicamente en la doctrina de salvación. Entonces, Dios creó al hombre y creó a la mujer con una libertad individual. Dios no creó títeres. Él creó humanos con voluntad propia. Él quería que los humanos escogieran obedecerle, que escogieran amarle. Por eso él no obligó a amarle mecánicamente. Entonces, el amor no nace de algo mecánico, sino que nace de una profunda devoción al Señor. Entonces, eso es lo que busca el Señor en esa relación. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de libertad humana, nos estamos refiriendo específicamente a algo que Dios puso en el ser humano. Y tiene una connotación especial cuando se habla específicamente en la doctrina de salvación. Entonces, Dios creó a los humanos como personas relacionales y de género. Y hoy que estamos viviendo un contexto muy complicado, un contexto muy difícil, donde lo que es los términos de género se están manejando en nuestras sociedades, la iglesia tiene que estar claro, mantener la postura clara, que es la postura bíblica. Dios creó al varón y creó la hembra. Esos son los términos, son los géneros que el Señor. Entonces hay una diferencia de género bien marcada que fue creada por el mismo Dios. Y esa diferencia de género se relaciona con la propagación
y se relaciona con fertilidad, o sea, con propagarse. Se relaciona con que la humanidad necesita propagarse, es lo que el Señor estableció en su palabra. Y esto también significa que la sexualidad fue creada por Dios como algo bueno. Hay algunas corrientes teológicas que se han manejado que hablan o sugieren que el sexo fue el origen del pecado en Adán y Eva. Eso es completamente erróneo. O sea, Dios creó, el sexo es algo bueno. O sea, la sensualidad fue creada por Dios como algo bueno dentro de los parámetros que el Señor exige, dentro de los parámetros matrimoniales. Pero no fue el primer pecado como algunas corrientes teológicas a veces están anunciando y algunos creyentes entonces la creen. El primer pecado no tiene que ver con esa sensualidad, aunque lógicamente ellos se vieron desnudos después del pecado, y es propiamente por algo que ya el pecado hizo dentro del corazón y una afectación que hizo dentro del corazón y dentro del ser humano. Entonces, eso tenemos que siempre entenderlo desde esa perspectiva. Entonces, si vemos, hay dos cosas importantes: es la creación del varón y de hembra, del hombre y la mujer, como seres de Dios, creados por Dios, y también lo que es la sexualidad como algo que Dios ha otorgado. Puede pasar, pastor. La sexualidad fue creada tanto para procreación, como he estado hablando, como para el disfrute de ese vínculo entre el esposo y la esposa. Y eso es un punto que es importante cuando estamos hablando de la raza humana. ¿Por qué? Porque no es solamente con un sentido de procreación, sino con un sentido también de disfrute, de gozo, de deleite, que es lo que tiene que existir en la relación matrimonial. Entonces, bueno, quizás hoy no vamos a hablar un poco de lo que es cuestiones de matrimonio, solamente algunos destellos en cuanto a esto, pero sí es muy importante dentro de un matrimonio la relación sexual, porque es parte de lo que el Señor ha creado. Entonces, Pablo lo está mencionando en sus cartas y está diciendo que el cuerpo pertenece, cuando nos unimos en un solo cuerpo, y los cuerpos pertenecen uno al otro. Entonces, Dios lo crea de esa manera. Y esto, bueno, no significa tampoco que la vida de soltero esté en un segundo plano. Jesús no estaba casado y Pablo también está elogiando la vida de los solteros. Porque los solteros tienen una preparación, es un tiempo también hermoso dentro de lo que el ser humano transcurre, o áreas o etapas de la vida. Pero cada etapa tiene algo glorioso que el Señor así lo ha diseñado. Los seres humanos fueron creados para tener compañerismo, es otro de los principios que aparece en el libro de Génesis. Y necesitamos tener compañerismo, y no solamente por nuestro propio bien, sino considerando también a otros. Entonces, porque a veces se nos está dando que en las sociedades que tenemos, y aún también dentro de la iglesia, la relación está en base a función de algo. Entonces nos relacionamos por algo que quiero alcanzar, o por algo que voy a necesitar, o por una apreciación personal, o por algo que tiene que ver conmigo mismo. Pero también lo que el Señor enseña es que la relación debe ser una relación plana y considerando a los demás, a los otros. Entonces es no solamente por un bien personal. Cuando estamos hablando de relación, estamos también hablando de un bien del otro. Y si vamos a la escritura, entendemos que casi todos los mandamientos que el Señor da son mandamientos relacionales. Muchos mandamientos son mandamientos relacionales. Y Dios tiene un interés marcado en las relaciones que nosotros podemos tener con nuestros semejantes. Un interés que está marcado no solamente en Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Eso tenemos que tenerlo claro en esta noche. Puede pasar, pastor. Entonces es importante notar aquí que cuando Dios dice que la mujer sería ayuda idónea, y es uno de los principios que se establece desde el libro de Génesis, y después lo tenemos más detallado ya para el Nuevo Testamento, el término que se está usando para indicar esa ayuda idónea no es un término que indica que es inferior, como algunas corrientes así lo están expresando. La palabra para ayuda idónea en hebreo es ser,
que también es usado para referirse a Dios como ayuda. Entonces, en Génesis 2, las mujeres no son inferiores ni superiores a los hombres, sino iguales, aunque diferentes. Y quizás a veces los principios de igualdad necesitan cierta corrección, pero tenemos que entender que ambos son creados a imagen de Dios y ambos son creados como buenos. O sea, lo que la palabra está enseñando en el libro de Génesis como principio en cuanto a la raza humana y la relación entre hombre y mujer, está enseñando un principio de cogobernación. Y esa cogobernación no solamente afecta nuestra relación hacia la mujer, hombre-mujer, sino también dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, y toca todas las esferas de la vida. Por eso no hay una superioridad en cuanto a hombre sobre mujer o mujer sobre el hombre. Eso tenemos que entender, sino que cada uno tiene un rol específico, tiene una función diseñada, que fue diseñada por el creador, y entonces tenemos que, desde esa perspectiva, desde esa funcionabilidad, desde esos roles, entonces trabajar en cuanto a lo que el Señor ha establecido, en cuanto a lo que el Señor quiere, porque eso es lo importante, que nosotros podamos entender esos diferentes roles, aunque quizás después si hay una violación de roles o una violación de funcionabilidad o propósito, entonces puede traer algunos problemas, pero no hay superioridad, sino cogobernación. Es lo importante como principio en el libro de Génesis. Puede pasar. La humanidad fue creada para vivir en buena relación. Eso es un principio establecido antes de la caída. Lo que sucede es que con la caída ese principio se destruye. Entonces, todo Dios lo creó para vivir de forma armoniosa, con una armonía, no solamente el ser humano, sino también una armonía con toda la creación propiamente. Y bueno, eso se destruye con la caída y el pecado del hombre. Y ahora los hombres y las mujeres viven una lucha constante de gobernación el uno sobre el otro, y por eso ha dado al traste que tengamos corrientes, principalmente en toda Latinoamérica, y quizás otros países, pero hablamos de nuestros contextos latinoamericanos, y hay una lucha de quién gobierna, o el uno o el otro. No sé, es como a veces pujar dos fuerzas o dos entes, y eso en cuanto a cuestiones de matrimonio trae siempre su roce y puede ocasionar destrucción matrimonial. En funciones de trabajo, en funciones de iglesia, también eso a veces puede suceder, esa lucha constante, que no es lo que Dios quiere, porque lo que Dios habla es de poder vivir una vida armoniosa. Eso es entre el hombre y la mujer. Nunca ha sido la intención de Dios que esa lucha exista, pero son resultados, lamentablemente, hermanos, resultados de la caída. Entonces tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Eso ha dado lugar a que también teologías feministas entonces estén dentro de la iglesia y también en otros lugares. Y no es tanto cuando uno maneja la teología feminista, porque la teología feminista trata de impulsar o elevar el valor de la mujer, y creemos firmemente que la mujer tiene un valor propio porque el Señor mismo es quien se lo dio. Dios ha dado tanto valor al hombre como a la mujer. Entonces, Dios creó a los humanos como una unidad. El término ser viviente es en hebreo nefesh, que significa aliento, vida, alma, ser. Y tenemos ahí entonces, en cuanto al alma, la Biblia define como una parte interna de los humanos. Es el centro de la personalidad y esa parte del ser humano que tiene relación con Dios. Entonces, cuando hablamos de alma, y ahora vamos a tocar el espíritu, estamos hablando que básicamente el ser humano tiene dos partes, pudiéramos llamar una parte material, una parte inmaterial. Entonces, en la parte inmaterial tenemos lo que es el alma y tenemos lo que es el espíritu. El espíritu también se usa en la Biblia casi sinónimamente con el alma. De hecho, hay algunas, generalmente en la Biblia y en diferentes traducciones, los términos alma y espíritu se usan intercambiablemente. O sea que no hay una definición propiamente por los escritores bíblicos. Por eso también, pero eso
esa distinción ha dado dos puntos teológicos que son, bueno, usted puede manejar cualquiera de los dos, la dicotomía y la tricotomía. Entonces, usted puede ser dicótomo, que es la persona que se refiere a que el alma y el espíritu es una misma cosa, y solamente entonces sería alma, espíritu y cuerpo, y eso es dicotomía. Y otros que sostienen un punto de vista tricótomo, que es aquellos que creen en una separación de alma y espíritu, y esos tienen distintas funciones y necesitan entonces ser separadas. ¿Por qué? Porque principalmente los que trabajan la tricotomía, el alma la ven como el asiento de la voluntad del ser humano, y el espíritu entonces se ve como la parte que hace una relación con Dios, o que establece una relación con Dios. Un poco más la parte del espíritu, un poco más emocional, y la parte del alma entonces un poco más racional, un poco más testaruda, un poco que no se doblega, mientras el espíritu un poco sensible. Por eso a veces la tricotomía hace esta diferencia en cuanto a alma y espíritu, y se hace y bueno, y el cuerpo lógicamente sería las tres partes, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, la parte dicótoma, que entonces la acabo de explicar, y es solamente dos partes, el cuerpo y alma y espíritu, como forma intercambiable. Usted puede asumir cualquier postura. Puede pasar, pastor. Entonces, aunque el cuerpo y el alma espíritu representan diferentes dimensiones del ser humano, hay una relación cercana entre ellas, y eso tanto para los que asumen una teología de dicotomía o los que asumen tricotomía, en eso estamos claros, y es que hay una relación muy cercana. Entonces, la muerte del cuerpo es la muerte de toda la persona, y en la resurrección toda la persona con cuerpo y alma y espíritu se levantarán, aunque la palabra del Señor habla de un cuerpo glorificado cuando seamos levantados. Y es porque los humanos somos una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Es completamente esa unidad. Puede pasar, pastor. Entonces, los humanos han sido creados a la imagen de Dios, y vamos a trabajar un poco lo que es imagen de Dios. Y la mayoría de los teólogos subrayan esa imagen como la relación con Dios, como esa parte central de esa imagen. Entonces hemos sido creados a imagen de Dios, y la relación con Dios es el término central de esa imagen. Hay otras teologías que nos hablan acerca de la imagen y se refieren básicamente al amor. Entonces ven en nosotros, ven la imagen de Dios como ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, cuando se habla de imagen de Dios, específicamente se está hablando propiamente de esa relación como parte central como parte central de lo que significa la imagen de Dios en nuestra vida. Es la intención de Dios que en un sentido similar nuestra comunión, obediencia y amor sean características de nuestra relación con Dios. Entonces, si hablamos de comunión, estamos hablando específicamente de, porque algunos hablan que la palabra relación es una palabra que no refleja todo lo que es los tópicos altos de lo que significa una relación intensa con Dios. Entonces prefieren lo que es comunión, y algunos alegan que dice que usted puede tener relación con cualquier persona y no necesariamente usted tiene intimidad con esa persona. Y entonces la palabra comunión refleja un poco más los términos de intimidad. Entonces, algunos han hablado de estos tópicos. Usted puede manejar como quiera, solamente estoy diciendo algunos de lo que la teología ha hablado y algunas corrientes teológicas para que usted pueda asumir conforme a eso. Entonces, cuando hablamos de relación con Dios, estamos hablando también de comunión. Entonces, estamos hablando de comunión, estamos hablando de intimidad. Obediencia significa específicamente lo que el ser humano hace en pos de lo que ya el Señor ha dicho. Entonces, ya el Señor ha hablado, ha dado su ley, y lo que uno hace en cuanto a eso se llama obediencia. Y el amor como una de las características centrales de nuestra vida. Algunos han dicho que cuando se habla del fruto del Espíritu, el amor está de primero,
porque el amor incluye todo lo demás del fruto del Espíritu. Son cosas que se han hablado por algunos especialistas. Y bueno, sí es clave el amor que podamos tener al Señor, y es vínculo de esa relación con Dios. Entonces, ese amor, cuidado y compasión se evidencia en nuestra relación con nuestros prójimos. Es lo que debe de suceder. Por eso es los grandes mandamientos que el Señor ha dado. O sea, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Entonces, Dios a veces está más interesado en una relación con el prójimo que propiamente una relación con él. Porque de hecho, si observamos algunos textos bíblicos, nos damos cuenta que personas llevaron ofrendas al altar y Dios le dijo, no, regresa y reconcíliate primero con el hermano. Y después entonces trae la ofrenda. En otras palabras, el Señor está diciendo, todavía no puedes avanzar en la relación que tienes conmigo si tienes cosas pendientes todavía con otro, con tu prójimo. Entonces, no puedes presentar una ofrenda en el altar, no puedes dejar una ofrenda en el altar si todavía tienes cuestiones pendientes. Y a veces hay personas que quieren avanzar en una relación con Dios y hay cosas que le quedan pendientes con sus prójimos. Y el Señor está diciendo, regresa. Es lo que el Señor está diciendo, regresa. Tienes que darle solución a eso, porque ya la relación con Dios nos ha enseñado lo que significa perdonar, lo que significa tratar, amar a nuestro prójimo. Entonces, para poder avanzar en una intimidad, en una comunión con el Señor nos regresa si no tenemos cosas claras con nuestros prójimos. Entonces, solo de esta manera es que vivimos como humanos, como seres humanos que Dios pretendió que fueran a la imagen de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor nos ha hablado a nosotros. La humanidad en pecado. Entonces, cuando hablamos de humanidad en pecado, hermanos, nos estamos refiriendo, a la caída de la humanidad en ese pecado. Ahí estuvimos todos en Adán y Eva. Y aunque la creación se proclamó por Dios como algo muy bueno, así fue el término usado en la Escritura, la desobediencia de Adán y Eva, fracturó e irrumpió esa bondad de Dios. Entonces, el alcance del pecado, que es uno de los temas del libro de Génesis y que tiene que ver también con lo que la doctrina de la humanidad, de la raza humana, tiene que ver con nosotros, ¿no? El pecado entró en el mundo y al entrar el pecado en Adán y Eva, entonces pasó a toda la raza humana. Pablo trabaja esos temas en Romanos y es lo que se conoce en teología como pecado original. Entonces, tenemos varias definiciones de pecado. Pudiéramos hablar en cuanto a temas generales. El pecado original, que es el pecado que se refiere a Adán y Eva. Y tenemos el pecado personal, que es el que usted y yo podemos cometer en nuestras vidas. O sea, el pecado personal es el que tiene que ver propiamente con nosotros, y el pecado original es el que hemos heredado como raza humana. Entonces, son los dos tipos de pecados que podamos nosotros manejar o entender. Y cada uno de ellos tiene entonces una teología y una doctrina. El pecado es una disposición universal, pero también es un acto que elegimos, y es lo que está hablando ahora, y por el cual nosotros somos responsables. Entonces, la disposición universal que tiene que ver, que heredamos desde Adán y Eva, y es esa inclinación a hacer lo malo. Cuando estamos hablando del pecado original, nos estamos refiriendo a esa inclinación a hacer lo malo. Por eso usted ve que aún los niños pequeños ya tienen cierta disposición a mentir o quizás otras disposiciones en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque lo hemos heredado. Entonces tenemos esa inclinación. Y también es algo que elegimos, porque cuando crecemos, usted y yo elegimos a veces cosas que van en contra de la palabra del Señor, que el Señor no quiere que usted y yo las elijamos. Entonces, por eso también somos responsables y tenemos libre albedrío. Todavía mantenemos ese libre albedrío, aunque fue debilitado con el pecado, pero mantenemos ese libre albedrío. Somos responsables de nuestras acciones. Hay plena responsabilidad en nosotros. Algunas corrientes de teología nos quitan la responsabilidad de eso,
y quizás se la ponen un poco a Dios. Pero cuando analizamos los textos bíblicos, usted y yo somos responsables de nuestras acciones. Es solamente en Cristo que somos capaces de estar en pie justos y sin mancha delante de Dios, porque Cristo es el abogado. Entonces, cuando entendemos lo que somos en Cristo desde la perspectiva de que el Señor nos habla en la palabra, vemos a Cristo como antepuesto, vemos a Cristo como antepuesto a lo que el Padre tiene por definición con nosotros. Entonces, eso hemos hablado principalmente, por ejemplo, la iglesia de los Corintios, que es una iglesia de los Corintios es una de las iglesias que más pecado tenía en la iglesia primitiva. Sin embargo, noten cómo Pablo comienza la carta a los Corintios, dice a los santos que están allí. Entonces, se está hablando de esa plenitud que tenemos en Cristo y cómo Dios, el Padre, cómo Dios nos mira a través del Señor, de su muerte en la cruz. Por eso usted y yo por nosotros mismos no podemos estar en pie y no podemos tener justicia, pero a través de la sangre de Cristo sí Dios nos mira desde esa perspectiva. Puede pasar, pastor. Entonces, efectos del pecado. En los efectos del pecado, bueno, tenemos la relación con Dios como un resultado de ese efecto del pecado, y no somos aptos para la presencia de Dios. Somos incapaces de hacer la voluntad del Señor por nosotros mismos, porque el pecado dañó esa relación. Somos insensibles a la palabra de Dios, pero por lo tanto estamos bajo la ira de Dios. Entonces, todo eso se recupera en Cristo, pero el pecado tuvo efectos en todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Eso es clave en la Escritura. Puede pasar, pastor. Número 2, en efectos de pecado, es la relación con nuestro prójimo. El pecado no solamente nos afecta la relación con Dios, sino también con nuestro prójimo. Y el pecado trae conflicto, produce grandes divisiones en la humanidad y tal, y como el prejuicio, por ejemplo, prejuicio racial, no sé si usted quizás lo ha experimentado en algún momento, pero son cosas que la historia lo tiene muy registrado, y por mucho que hoy en este siglo se ha ido trabajando, lo que es el tema racial todavía persiste. Entonces tenemos divisiones sociales, escalas sociales, es una afectación del pecado, fracturas en iglesias, en familias. El pecado produce explotación, es constante. El pecado trae temor, crea malentendidos, porque son cosas que están dentro de nosotros y es una afectación que ha traído a toda la raza humana. Y aunque exista un genuino deseo de conocer y ser conocido, todo eso crea en nosotros un efecto negativo. Entonces es importante que entendamos que el pecado está afectando nuestra relación con nuestro prójimo. Puede pasar, pastor. Número 3, la relación con uno mismo. Y el pecado se manifiesta en autoengaño, porque nos engañamos a nosotros mismos. Es la pérdida del verdadero autoconocimiento que nos lleva a una idealización personal o la autocondenación. O sea, ya sea que usted pueda idealizarse por sí mismo o usted pueda condenarse. Y depende, a veces una u otra, tenemos personas en una escala o en la otra. Entonces, el pecado ha hecho que no tengamos un pleno conocimiento de lo que somos. Y es lo que pudiéramos llamar crisis de identidad en las personas. No sabe quién es. Y eso te deprime o te eleva o te enorgullece. Entonces no tenemos una clara definición muchas veces. Y todo esto es restaurado en Cristo, pero estoy hablando de efectos del pecado. Entonces experimentamos vergüenza porque hemos perdido quizá autoconfianza como criaturas de Dios, y el conflicto que resulta en nosotros produce una intranquilidad dentro de nosotros, que no podemos estar bien consigo mismo. Por eso usted ve personas que tienen, vamos a decir, pueden tener todas las cosas exteriores solucionadas, sin embargo, interiormente no viven,
porque todavía no han dado solución a estas cosas que tienen que ver con efectos del pecado. Y la solución para esto tiene un solo nombre, se llama Jesucristo. Puede pasar, pastor. Efectos del pecado, número 4, en la relación con el orden creado, en la mayordomía con la creación. No se pierde esa mayordomía, que es reemplazada por la explotación, por el desperdicio, por la contaminación. Entonces ya la creación, el orden de mayordomía, hombre, creación, no está bien como el Señor lo instauró, sino que se pierde y comienza entonces a explotarse, y es lo que vemos ahora, principalmente con todo lo que está sucediendo con el planeta, todo lo que está sucediendo con nuestras tierras, está sucediendo con el agua y demás y demás. Es que hay un efecto del pecado en cuanto al orden creado. 5, en relación con la eternidad, y creo que es fundamental este punto. Y el apóstol Pablo en Romanos 5:12 dijo: fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Esto es muerte física. Y también es una muerte, también tiene que ver con una muerte espiritual. Entonces, cuando estamos hablando de relación con la eternidad, estamos hablando específicamente que el hombre que no estaba hecho para morir, entonces muere. Y solamente en Cristo se obtiene la vida eterna. Entonces, lo primero que ocurre es una muerte espiritual y la muerte física como efecto del pecado en relación a la eternidad. Y ya reitero que solamente en Cristo estos efectos son minimizados. Puede pasar, pastor. O sea, Él pagó el precio, hermano, por nuestros pecados. En Él podemos y tenemos un nuevo vivir en la presencia de Dios. Así que las consecuencias de la caída disminuyen por la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, no podemos decir, y se está utilizando el término disminuye, porque la obra completa y la consumación final es cuando usted y yo podamos estar con el Señor. Ahí tenemos la consumación final, pero si hay una disminución, porque hay una restauración espiritual en Cristo cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando cualquier persona viene a Cristo. Él pagó ese precio. Y todo en la creación será puesto en el mismo buen orden que comenzó, que existió en el comienzo. Llegará ese momento, llegará ese tiempo en el cual el Señor lo haga de esa manera. Puede pasar, pastor. Entonces, en cuanto a esta primera doctrina, algunas preguntas de discusión, de interacción, es ¿cuál debería ser nuestra respuesta apropiada a Dios, sabiendo que hemos sido creados a su imagen y que la imagen que está ahora y que esa imagen está ahora siendo restaurada en Cristo, en nosotros? ¿Cuál debería ser esa respuesta al Señor? Y una segunda pregunta es ¿cuál debería ser nuestra respuesta unos con otros? O sea, sabiendo de lo que estudiamos como conceptos dentro de la raza humana, entonces, ¿cómo debemos relacionarnos nosotros mismos con los semejantes? Y la tercera, ¿cómo impacta nuestro deseo de compartir el evangelio con otros al saber estas realidades acerca de nuestra naturaleza, de haber sido creados a la imagen de Dios y la realidad del pecado en el mundo? Entonces, ¿cómo impacta eso en nosotros para poder compartir el evangelio? Porque la iglesia necesita continuamente cumplir su misión, y para lo cual está en esta tierra, para lo cual la iglesia está diseñada por el Señor como pueblo y como último pueblo que el Señor ha levantado. Entonces, ¿cómo impacta todos estos conocimientos en cuanto a nuestra proyección de misión? Esas son preguntas que tenemos que analizar, y en algún momento entonces podemos discutir y podemos dialogar entre todos. Sería muy bueno. Y vamos entonces a la segunda, doctrina. Tiene que ver con salvación y es la doctrina número 7 y es soteriología. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12.
y es una de las grandes declaraciones de salvación que encontramos en la palabra de Dios. La pregunta, bueno, ya es una pregunta que, ¿cómo decir? Se cae de la mata. ¿Qué es la salvación? Y la palabra griega para salvación, soteria, significa preservar o rescatar de peligros naturales. Por eso hablamos de soteriología cuando estamos hablando en temas de salvación. Así es la doctrina que se estudia dentro de la teología. Entonces, preservar o rescatar de un peligro natural. Algunos han dicho peligro inminente. El uso más común de la palabra salvación en el Nuevo Testamento es perdón de pecados. O sea, que Pablo, el apóstol Pablo, está utilizando esta palabra en un sentido religioso única y exclusivamente. No tiene que ver con otros sentidos desde la perspectiva etimológica, sino ya de una perspectiva religiosa y cristiana. El apóstol Pablo le está dando una connotación de perdón de pecado. Por eso él está hablando en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y es una contundente declaración del apóstol Pablo para nosotros. Puede pasar, pastor. Otras religiones enseñan acerca de la salvación, pero hay importantes diferencias en cuanto a las enseñanzas que algunas religiones dan en cuanto a salvación. Primero, la salvación cristiana trata con la raíz del problema de la humanidad. Esos son principios que tenemos en el estudio de la doctrina de salvación. O sea, trata con el problema de esta humanidad. El único problema que tiene esta humanidad es el pecado. Es el mayor problema. Entonces, bueno, tenemos muchos problemas. Vamos a decir, todos los días estamos cargados de problemas. Y quizás usted tiene problemas a diarios, por mucho, ¿no? Hijos, problemas con familia, económicos o quizás otros. Pero el mayor problema es espiritual y es el pecado. Y la salvación trata con este problema. Lo segundo es que la salvación cristiana es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, totalmente gratis. Aunque algunos han dicho que nos cuesta y nos cuesta la fe, o sea, el creer en Él. Pero desde la perspectiva bíblica teológica, totalmente gratis, don de Dios, es regalo de Dios para todo ser humano. Entonces, nosotros no necesitamos alcanzar la salvación por medio de buenas obras, como algunos a veces en la iglesia piensan que por hacer algunas obras o hacer cosas buenas, entonces se van a salvar. O haciendo ritos religiosos, quizás en algunas religiones se trabaja eso y por medio de eso entonces se va a salvar. Y no debe ser así. En vez de tratar de alcanzar a Dios, porque Él se acercó a nosotros, entonces Dios al acercarse a nosotros también está esperando una respuesta nuestra, que es una respuesta de fe en cuanto a salvación. Entonces, los temas de salvación son temas a veces complicados porque la iglesia quiere saber quién se salva y quién no se salva. Yo creo que eso le toca al Señor, eso no es labor nuestra. Y entonces ahí van los puntos de vista doctrinales y denominacionales, donde cada uno quiere prevalecer y hacer prevalecer una verdad. Y entonces por eso algunas religiones entonces comienzan a tensar, algunas denominaciones también hacen lo mismo, comienzan a tensar diciendo que solamente ellos van a ser salvos, nadie más es salvo, y son cuestiones que le pertenecen al Señor. La salvación es del Señor, no tiene que ver con nosotros mismos. Tampoco nosotros tenemos varas para determinar quién es salvo y quién no. Eso le pertenece al Señor, no tenemos medidor para eso, medidor espiritual. No sé, dejémosle al Señor lo que realmente le toca al Señor, y a nosotros lo que realmente nos toca en temas de salvación, que es creer en Cristo y es recibirlo en nuestro corazón. Eso es lo más importante, y caminar con Él. Entonces puede pasar, pastor. El fundamento y significado de la salvación. Bueno, el fundamento de la salvación es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el fundamento clave. De hecho, el apóstol Pablo lo está hablando en sus cartas y está diciendo: si Jesucristo no resucita de entre los muertos, bueno, es en vano nuestra fe. Entonces, la cruz es esencial para salvación, pero sin la resurrección, la cruz no significaría nada. Por eso, a veces hay quien, cuando se está celebrando Semana Santa principalmente,
Algunos dicen, bueno, ¿qué es más importante, la muerte o la resurrección? O algunos dicen, bueno, deberíamos celebrar la resurrección y no celebrar la muerte, porque la resurrección es la base. Pero la idea es que usted pueda celebrar la vida de Cristo, pueda celebrarlo todo. Igual pueda celebrar su muerte y resurrección. Por eso, cuando hablamos en estos términos de fundamento y significado de salvación, tenemos que admitir que la cruz no significa nada si Cristo no hubiese resucitado. Pero al Cristo resucitar, igualmente le da un supremo significado a la muerte, porque por medio de ese sacrificio en la cruz, usted y yo somos salvos, y por medio de la resurrección alcanzamos victoria como hijos de Dios. Entonces, el significado de la muerte de Cristo es explicado en el Nuevo Testamento usando términos como expiación, reconciliación, redención y justificación. Entonces, también quiero tocar, ahora los vamos a ver, pero vamos a tocar también el término de propiciación, que es un término que está siendo usado también en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a esos términos ahora. Expiación es el primer término que tenemos. Y cuando dice Jesús expía los pecados del pueblo, esto significa que los pecados fueron borrados y el obstáculo entre Dios y el hombre fue removido. Y esto está ilustrado por lo que sucedió en el templo en el momento en que Jesús murió. Es una ilustración. Bueno, sabemos que cuando Jesús muere, el momento es un momento donde la cortina del templo, del santuario, se rasgó en dos de arriba abajo. Y déjeme decirle que el grosor de la cortina del templo es un grosor bien ancho. O sea, cuando se estamos hablando, no piense en una cortina como la que usted y yo manejamos, o sea, desde nuestras perspectivas latinas, ¿no? O sea, nuestras cortinas son muy finas, pero la cortina que se está refiriendo es una cortina bien gorda, era una cortina bien ancha, y esa cortina se rasgó, y cuando se rasgó, entonces está diciendo, se acabó la separación del lugar santo y el lugar santísimo. Todos tenemos derecho a entrar a la presencia de Dios. Eso tiene un simbolismo espiritual enorme para la iglesia. Eso quiere decir, eso representa el sacerdocio universal de los creyentes, donde ya no hay un sacerdote que sea el único que puede entrar al lugar santísimo. No, toda la iglesia tiene derecho a entrar a la presencia del Señor, a tener el lugar en la presencia del Señor. Entonces, somos sacerdotes para Dios. Es importante, es un término importante. ¿Por qué? Porque los pecados han sido expiados para todos. En otras palabras, ha sido borrado. Y en ese momento, el gran abismo que dividía a Dios de la humanidad, que es el pecado, entonces fue quitado por la muerte y el sacrificio de Cristo. Y todos los que creen en Él ahora son capaces de vivir una relación perfecta con Dios, tal y como fue la intención de Dios desde el principio, lo que el pecado entonces obstaculizó esa relación. Entonces hubo un obstáculo en esa relación. Pero hay un gran significado espiritual de lo que significa que la cortina del santuario que dividía el lugar santo del lugar santísimo haya sido rasgada. Entonces, puede pasar, pastor. Entonces, cuando hablamos de expiación, tenemos que también tocar uno de los términos que aparece en el Nuevo Testamento, y es el término propiciación. Entonces, el término propiciación lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando estamos hablando en términos de salvación, tenemos que tocar propiciación. Y si la expiación significa que Dios borra o elimina el pecado en nosotros, la propiciación significa aplacar, apaciguar o pacificar. Según el diccionario teológico Vico, dice volver favorable o conciliar. Entonces, si usted y yo nos preguntamos ahora en esta noche y decimos, bueno, ¿cuál de los dos términos sería entonces el más apropiado? O borrar y eliminar el pecado, o aplacar o apaciguar o pacificar a un Dios airado. ¿Cuál sería?
el término más apropiado? ¿Cuál es el vocablo correcto? Bueno, vamos a dar respuesta a esa pregunta ahora. Puede pasar, pastor. El vocablo para expiación en el Antiguo Testamento es kafar, pero en el Nuevo Testamento griego no aparece la palabra expiación. Pues es un vocablo propiamente del Antiguo Testamento, aunque lo tenemos de una manera implícita en los textos del Nuevo. Entonces, pudiéramos decir que las personas son propiciadas, los hechos son expiados, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, en las Escrituras Dios es propiciado y los pecados son expiados. O sea, Dios es aplacado, Dios ha aplacado la ira de Dios y los pecados nuestros son borrados, son eliminados. Así que podemos decir que la muerte de Jesús sí expió los pecados de la humanidad, y lo tenemos en textos de 1 Juan 2:2 y el texto 4:10. El término propiciación, así con toda seguridad, incluye de expiación. Entonces, cuando se dice en la Escritura, usted pueda hablar en la iglesia o dar clases acerca de esto. Cuando usted habla de propiciación, automáticamente también está hablando de expiación, porque no puede haber apaciguar, no se puede apaciguar al Señor sin que los pecados sean borrados. No puede haber un término sin otro. Entonces, eso es entendible, así que tenemos los dos términos en las Escrituras. Puede pasar, pastor. Vamos al otro término, que es reconciliación. Y la palabra reconciliación significa quitar toda la enemistad, hostilidad, ser enemigos entre dos partes, al quitar, la causa de la enemistad. Entonces, cuando Dios nos reconcilia por medio de la muerte de Jesús, esa enemistad que estaba entonces quitada, y la paz entonces es restaurada. Entonces, cuando el pecado se elimina, se borra, entonces viene la reconciliación. La reconciliación entonces significa restaurar una relación que inicialmente fue buena. Cuando usted restaura, fue algo que fue bueno y quiere restaurarlo nuevamente. Y solamente se restaura por la muerte y resurrección de Jesús. Es la buena relación que existía en el momento de la creación, entonces comienza a ser restaurada. Y ya le digo esto en términos espirituales. Si nosotros no manejamos o entendemos esto desde la perspectiva espiritual, hermano, nos es muy difícil valorar lo que el Señor ha hecho. Porque cuando usted y yo recibimos la muerte del Señor y la resurrección de Cristo, entendemos propiamente que hay una restauración. O sea, Dios nos devuelve nuevamente esa relación con el Señor. Y es una relación muy, muy intensa. A tal punto que el Señor, cuando David pecó, él le dijo: no aparte de mí tu Santo Espíritu. Tú puedes hacer todo, Señor, pero no quites la relación. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay relación con Dios, uno añora esa relación. Entonces, reconciliación significa lo que hemos hablado. Vamos al otro término, que es redención. Redención, en el sentido principal del término, es asegurar la libertad de alguien por medio de un pago. O sea, Dios te redimió. Entonces, cuando Dios nos redime, entonces nos liberta, pero pagó por nosotros. El término del pago para el Señor fue la muerte en la cruz. O sea, en tiempos del Nuevo Testamento, ese término se usó para referirse a la liberación de prisioneros de guerra, o la liberación de aquellos que se vendían a sí mismos a la esclavitud para pagar una deuda familiar. Pero la muerte de Cristo asegura la libertad de los creyentes de la esclavitud de la ley, del pecado y de la muerte. Y entendemos estos términos, que son muy importantes. Estos últimos, por eso lo pongo en negrita. Todo lo que estoy poniendo en negrita es muy, muy importante. O sea, cuando estamos en Cristo, Dios nos libera de la esclavitud de la ley, porque a veces somos esclavos de la ley. Y por eso a veces la iglesia vive desde una perspectiva de prisión y no de libertad, porque a veces estamos amarrados a leyes. Entonces nos basamos más en cumplimiento de leyes que en un sentido de una vida abundante en Cristo Jesús y la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, a veces se ha malinterpretado la iglesia
Y a veces se ha pensado que la iglesia es simplemente cumplir un grupo de reglas y hasta ahí. Todo eso, solamente eso, y ahí se acaba todo. Por eso tenemos creyentes dentro de la iglesia que están frustrados, que están amargados y que cuando se van de la iglesia quieren hacer lo que nunca hicieron cuando estaban adentro. ¿Por qué? Porque vivieron conforme a una ley, a la esclavitud de una ley. No disfrutaron la presencia del Señor, no disfrutaron la libertad en Cristo. En Cristo hay libertad, en Cristo hay gozo, en Cristo hay plenitud. Por eso la ley de Dios tiene que ser un gozo. Y a veces los términos, por ejemplo, de ley de gracia, dice, a veces decimos, estamos en el tiempo de la gracia, pero es que gracia siempre hay. Hubo gracia en el Antiguo Testamento, hay gracia en el Nuevo Testamento, hay ley también en el Nuevo Testamento, pero es la ley de Cristo. Y tenemos que vivir bajo esa libertad y no conforme a una esclavitud de leyes, que muchas veces no son leyes ni espirituales, son propiamente dogmas que tenemos, tradicionalismo que tenemos. Y el Señor nos liberta continuamente de todo eso. Entonces, somos libres de la esclavitud de la ley, propiamente toda la ley antigua testamentaria, y somos libres del pecado. Dios nos liberta del pecado. Por eso cuando venimos a Cristo, el diablo no se enseñorea de nosotros y también el pecado no nos domina. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados del pecado, de esa esclavitud. Entonces, hay personas que en la calle, cuando usted conversa con ellos o en cualquier medio, piensan que son libres y piensan que los que estamos atados somos los que estamos en la iglesia, pero no se dan cuenta que si hay algo que te está esclavizando, eres preso de eso que te esclaviza. Y de lo único que usted y yo somos esclavos es del Señor Jesucristo. Si pudiéramos decir esa palabra, que es una palabra usada en el Nuevo Testamento, es la palabra doulos. Entonces, somos esclavos del Señor y bendita esa esclavitud. Pero no somos esclavos del pecado. Y también somos librados de la muerte. Porque aun cuando usted y yo podamos morir y no sabemos el día en que eso va a ocurrir, usted y yo tenemos asegurada la vida eterna. Entonces, la redención, la libertad en Cristo nos asegura que usted y yo somos libres de esa esclavitud de muerte. Entonces estamos listos para encontrarnos con el Señor en cualquier momento, porque la muerte física para un creyente simplemente es un paso a la nueva vida con el Señor. Entonces, simplemente eso, es un paso solamente, pero somos libres. Entonces puede pasar, pastor. Justificación. Tenemos propiamente la palabra justificación, y cuando hablamos de justificación, la imagen de la justificación es central para la salvación. Y el término justificación y el verbo justificar significa entrar a una relación correcta con Dios o ser justificado delante de la presencia de Dios. Y hay textos en Romanos. Entonces hemos recibido la justicia de Cristo. Nuestra justificación no es solo que Dios decide no ver nuestra culpa. Jesucristo tomó nuestro pecado y nuestro juicio en la cruz y lo pagó con su propia vida. La justificación nos justifica para que podamos pararnos frente a Dios completamente limpios por causa de Jesús. Y cuando hablamos en temas de justificación, estamos hablando de esa limpieza que nos permite estar en la presencia del Señor simplemente porque Cristo ha obrado con su sangre en nosotros. Entonces, cuando hablamos, hermanos, cuando hablamos de justificación, estamos hablando de una limpieza total que el Señor ha hecho por medio de su sangre, que nos permite estar delante del Señor. Entonces, son términos más allá de doctrina espiritual, de doctrina propiamente que se enseña. Es algo que usted pueda vivir en lo espiritual, en su vida íntima con el Señor. Porque a veces cuando llegamos a Cristo, llegamos con una culpa de los pecados que hemos pasado y Dios o que hemos hecho, y Dios dice, no, ahora es justificado y en Cristo todos somos hechos nuevos. Entonces, todo es hecho nuevo completamente. Eso es justificación. Puede pasar, pastor.
¿Cómo recibimos la salvación? Es una de las preguntas que tenemos en el libro de texto. Número uno, nosotros recibimos la salvación por medio de la fe. Y es algo que ya hemos tocado. Y bueno, tenemos Juan 3:16, que es uno de los versos más conocidos que tenemos en toda la escritura. Algunos la han llamado así, la pequeña Biblia. Y resume el mensaje de toda la Biblia. Entonces, recibimos esa salvación por medio de la fe, de creer en el Señor. Eso es importante. No creemos, entonces no podemos alcanzar salvación. Y número dos, hemos recibido la salvación por medio de la gracia. Entonces, por eso el apóstol Pablo usa estos dos términos: por fe y por gracia sois salvos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. O sea, no, la fe no tiene que ver con algo que nosotros hacemos, no tiene que ver con obras, tiene que ver con una actitud del corazón. La gracia tiene que ver con un regalo de Dios y incluye todo lo que Dios ha hecho en cuanto a la obra de salvación. Todo si la fe es la parte y la disposición humana de recibir al Señor, podemos decir que la gracia es todo lo que el Señor ha hecho completamente a favor de que esa salvación pueda ser ejecutable por el hombre, y que tiene que ver con todo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Puede pasar, pastor. Número 3, recibimos salvación a través del arrepentimiento. Y la salvación es un regalo, pero tenemos que estrechar nuestras manos. En otras palabras, ponerlas adelante para recibir esa gracia. Ponerlas adelante para recibir ese don de gracia por medio de la fe. Y de esto se trata el arrepentimiento. El término arrepentimiento en griego es el término metanoia, que significa cambio de camino. Es un giro de 180 grados. Es que usted va en una dirección y toma otra dirección. Y es un cambio de mente cuando hablamos de arrepentimiento. Entonces, no hay salvación sin arrepentimiento. El hombre necesita por medio de la fe decirle al Señor: perdona mis pecados, yo te recibo en mi corazón. Necesita el hombre entender que hemos pecado, porque a veces hacemos las cosas muy fáciles para la gente y presentamos un Dios que solamente soluciona los problemas, y ven a la iglesia porque te vamos a solucionar todo y Dios cubre todo, y creemos firmemente que el Señor lo hace. Pero la palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él lo hará. Entonces, hay gente que quiere las añadiduras, pero no quiere el reino. Y esa no es la matemática. La matemática de Dios es: busca ese reino y Dios te va a dar todo lo demás. Entonces, el arrepentimiento es clave, es fundamental en la vida del creyente. Si no reconocemos, aceptamos que hemos pecado delante del Señor y que Él es suficiente para nosotros, entonces no tenemos nada. Entonces, por ahí se recibe salvación. Número 4 es el llamado de Dios para nosotros. La salvación es un llamado que Dios hace. La salvación proviene de Dios. Él ha provisto todo para que las personas puedan recibir salvación. Incluye lo que se llama su llamado de salvación. Y pudiéramos decir es la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas antes de recibir a Cristo. Hay una obra de gracia ahí actuando antes de recibir al Señor. Por eso cuando venimos a Cristo, algunos decimos: antes de conocer, yo recuerdo que alguien me habló, recuerdo que tuve este sueño. Es el Señor obrando, es el Señor tocando, es el llamado de Dios para que usted alcance salvación. Entonces, el Espíritu Santo es convenciendo de pecado a tu vida y mi vida para que nosotros podamos llegar a la presencia del Señor. Y ya lo vimos en la clase anterior. Puede pasar la diapositiva, pastor. El comienzo de la vida cristiana, cuando usted alcanza salvación, comienza la vida cristiana. Es el nuevo nacimiento. Es la idea de nacer de nuevo, y eso se llama regeneración, lo cual literalmente significa volver a nacer o renacer.
uno de los temas principales y uno de los textos principales en la Biblia es con Nicodemo, me parece, es volver a nacer. Él está preguntando, bueno, tengo que meterme nuevamente en el vientre de mi madre. Y el Señor le dice, no, hay que nacer del agua y del espíritu. Es necesario ese nuevo nacimiento. El comienzo de la vida cristiana tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Tiene que ver con estar unidos permanentemente al Señor. Estar unidos con lo que Dios quiere para nuestra vida. Es la relación intensa con el Señor. Puede pasar la diapositiva, pastor. Entonces, esta unión con Cristo, que es el tema que estamos tocando, Pablo está llamando a esta unión con Cristo, con la iglesia, como un misterio, porque a veces no entendemos todos los detalles. Entonces, podemos ver implicaciones de esto en algunas de las enseñanzas del apóstol Pablo. Número uno, aquellos que están en Cristo son vistos como justificados delante de Dios. Y el texto de Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Entonces no entiendo cómo a veces creyentes pueden vivir pensando en una condenación o con sentimientos con sentimientos y actitudes de bajar la cabeza y andar con tanta depresión en esta tierra cuando la palabra de Dios nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Cristo nos ha librado de toda condenación. Y lo vemos en Romanos 8:1. Y número 2, vivimos en la fuerza que Él nos ha dado. Y el apóstol Pablo es claro al decirlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es un texto que no se puede sacar de contexto, porque es un texto que cuando la palabra de Dios nos habla, Él dice, por todo y para todo estoy enseñado. Sé vivir humildemente, sé tener cosas, dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo supo lo que es vivir en pobreza, vivir en cuestiones difíciles, y también sabe lo que era vivir en prosperidad. Y tanto una como otra dijo, para todo estoy enseñado. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay creyentes que no saben lidiar con tiempos de necesidad, con tiempos difíciles. Porque no entienden, ellos se apartan del Señor y no entienden y no saben lidiar con eso. Y tenemos creyentes que no saben lidiar cuando le llega muchas bendiciones de parte del Señor en orden material, y entonces se enorgullecen y también se van y se apartan del Señor. Piensan que la riqueza o lo que han logrado en la vida lo han logrado con sus propios esfuerzos y no han entendido lo que significa que eso es una unión con Cristo y Cristo lo ha dado. Entonces, el apóstol Pablo supo definir que todo lo podemos en Cristo, porque sabemos vivir tanto en una como en otra. Y en la vida, gracias al Señor, el Señor nos permite tanto una como otra para enseñarnos y para poder nosotros disfrutar de esa fuerza del Señor. Tercero, vivir en Cristo también implica sufrimiento. Sufrimiento. Porque a veces las promesas del cristianismo son promesas donde todos los problemas están solucionados, donde no hay sufrimiento. Y si eso fuera así, el mundo entero entonces, hermano, estaría en la iglesia. Todos estaríamos en Cristo, la humanidad entera, porque quieren ser librados de sus problemas. Pero el sufrimiento es parte de lo que también experimentamos. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de sufrimiento. Él supo lo que significaba sufrir. Entonces, para nosotros también, cuando estamos en sufrimiento, podemos experimentar gloria. Y quiero que entendamos algo en esta noche, que es clave, hermano, porque a veces generalmente estamos pasando a veces por momentos de sufrimiento y no nos damos cuenta de todo lo que el Señor quiere hacer en ese momento. Y en los momentos de mayor sufrimiento para su vida, puede ser el momento de mayor gloria para usted. Porque note que el momento de mayor sufrimiento de Cristo fue en la cruz del Calvario. Ese es el mayor tiempo de sufrimiento del Señor, en la cruz del Calvario. Pero fue el tiempo de mayor gloria. Entonces, mientras algunos pensaban que había un sufrimiento en extremo,
también podemos decir que había una gloria, la manifestación de la gloria de Dios en extremo. Entonces, lo tenemos en Cristo, lo tenemos en Esteban cuando estaba siendo apedreado. Entonces, tenemos en Esteban, y Esteban está diciendo: yo veo cielos abiertos y veo la gloria de Dios. Dice: veo cielos abiertos y veo la gloria de Dios, mientras estaba siendo apedreado. Entonces, mientras usted está en un martirio, mientras usted está en un sufrimiento, es posible que usted pueda estar experimentando la mayor gloria, que usted pueda estar viendo cielos abiertos. Y quizás es una palabra para alguien en esta noche. Entonces, mientras estamos en procesos difíciles, que usted pueda ser como Esteban, que usted pueda ver los cielos que se abren a su favor, igual con Cristo, cielos abiertos fueron a su favor. Entonces, el vivir en Cristo implica sufrimiento. Eso tenemos que tenerlo siempre claro. Número 3 puede pasar, pastor. Justificación. Y ya hablamos un poco del tema justificación. Es el acto por el cual Dios perdona nuestros pecados y nos cuenta como justos en la obediencia a Cristo y su muerte redentora. Entonces, es por medio de esto que recibimos justicia de Dios. No voy a abundar mucho en eso, ya lo tocamos. Puede pasar, pastor. Entonces, viviendo la vida cristiana, cuando recibimos salvación de Dios, varias cosas suceden al mismo tiempo cuando recibimos esa salvación. Entonces, número 1, nacemos de nuevo, nuevo nacimiento, y eso se llama regeneración en términos teológicos. Somos justificados, y es la justificación. Nos convertimos en hijos de Dios, y en términos teológicos sería adopción. Somos considerados justos y recibimos el Espíritu Santo en nosotros, y eso le llamamos santificación. Y bueno, nos unimos en Cristo. Eso es importante. Entonces, todos estos términos son términos que se manejan cuando estamos hablando en términos propiamente de salvación. Son términos que se manejan, y términos teológicos. Entonces, quizás usted como estudiante de teología debe manejarlos para saber lo que significan. Pero lo importante es conocer el significado de cada uno de ellos. Es lo más importante. Puede pasar, pastor. La vida cristiana en santificación. Y es uno de los temas que cuando trabajamos salvación es uno de los temas que siempre tenemos. Entonces, la santificación usualmente se describe como la obra continua del Espíritu Santo en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo, para ser como Cristo. Entonces, punto importante en santificación es que es una obra continua. Nunca terminamos ese proceso de santificación. Y cuando se habla de santificación en el Nuevo Testamento, se usa tanto para el estado que recibimos en Cristo como el proceso de convertirnos en lo que somos en Cristo. Entonces, cuando hablamos de santificación, podemos ver la santificación como un momento o como un proceso. Y serían las dos. La tenemos que ver desde las dos perspectivas. Entonces, tenemos que ver la santificación desde la perspectiva del momento cuando el Señor toca nuestra vida, toca nuestro corazón. Tenemos experiencia con el Señor de salvación. Y podemos también verla como el proceso, porque es el crecimiento en la gracia. Es un crecimiento, es una madurez que vamos experimentando continuamente. O sea, algunos maduran un poco más rápido, otros más lento, pero importante es que toda la madurez espiritual, todo ese momento de madurez espiritual lleva tiempo. La madurez, el crecimiento espiritual no es algo de la noche a la mañana. De hecho, algunos líderes que podamos formar y que se forman de la noche a la mañana después tienen lagunas en el liderazgo. ¿Por qué? Porque necesita tiempo. Entonces, es una experiencia y al mismo tiempo un proceso. Entonces, tenemos que sí vivir en santificación continuamente, y la santificación incluye ese poder dentro de nosotros para también cumplir la obra que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra, y para ser de testimonio ante este mundo, de testimonio en esta tierra, porque la iglesia debe predicar con su testimonio. Entonces, si algo está afectando a personas que no conocen el Señor,
es el testimonio que a veces algunos creyentes puedan dar como miembros de la iglesia del Señor. Entonces, pero Dios quiere trabajar en nosotros esa madurez, ese carácter, quiere trabajar en nosotros todo lo que tiene que ver con nuestra santificación. Puede pasar, pastor. Entonces, la santificación es un don de Dios, es un regalo de Dios y también es un llamado. Por eso Pedro nos dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Y la palabra santo que se está usando aquí, agio, significa consagrado a Dios. Y es uno de los términos que también lo encontramos en el Antiguo Testamento, consagrado. Por eso también tenemos en los templos judíos cosas que eran consagradas. En el nuevo pacto, nosotros somos los consagrados, somos los que somos apartados para Dios. Y el término apartado no quiere decir que usted se aleje del mundo o se aleje de la sociedad. Eso fue una intervención una doctrina de los santos, de los pilares en un momento de la iglesia, donde ellos hicieron unos pináculos altos para vivir arriba, porque mientras más alto, más cerca estaban de Dios y más lejos del ser humano, entonces no se podían contaminar. Pero no es la percepción bíblica. La percepción bíblica de apartado o de consagrado tiene que ver que aún en medio de esta sociedad, en medio de todo el pecado que se vive, usted pueda mantenerse fiel al Señor. Eso es lo importante, mantenerse fiel al Señor. Yo a veces cuando hablo de esto, hablo de los lirios, pues los lirios son rosas blancas que crecen principalmente en lugares de mucho fango. Y usted ve cómo nace ahí. Entonces, así usted y yo somos ese lirio que crece en toda la muchedumbre, en todo el pecado de esta sociedad, y usted crece limpio para Dios, fiel al Señor. Entonces, nosotros consagramos nuestra vida a Dios y todo lo que tenemos debe ser apartado para el Señor. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo apartado para el Señor. Todo debe usarse para glorificar a Dios. Y John Wesley fue un pastor, un teólogo, hizo la siguiente declaración: exactamente así como somos justificados por medio de la fe, somos santificados también por medio de la fe, porque la fe es algo que se ejerce. John Wesley fue uno de los grandes, participó en fue uno de los grandes avivamientos, vamos a decir, principal de la Inglaterra del siglo XVIII, y fue uno de los grandes hombres de Dios que Dios llamó, y lo tenemos hasta los días de hoy como un ejemplo, fundador también del metodismo. Y bueno, esta es una de sus declaraciones, un gran ejemplo también para nosotros. Puede pasar, pastor. Bueno, algunos asuntos difíciles en cuanto a salvación, y tiene que ver con elección y perseverancia. Y entonces aquí preste ahora toda su atención, por favor, porque aquí tenemos dos líneas, principalmente dos líneas teológicas que han estado en disputa por años, que todavía no han encontrado una reconciliación. Estas líneas teológicas las vamos a ver por separada, vamos a ver dos puntos solamente, y lo que es elección y perseverancia. Y bueno, algunos cristianos que siguen la línea o la teología de Juan Calvino, y propiamente lo que los seguidores de Calvino hicieron, argumentan que Dios eligió y predestinó a algunas personas para salvación y a otros para condenación eterna. O sea, cuando hablamos de eso, estamos hablando que desde la perspectiva calvinista, Dios elige, y por supuesto la elección de Dios es justa porque Dios es un Dios justo. Entonces, pero Dios ha elegido personas para salvación y personas para condenación eterna. Entonces ellos ven la salvación a la luz de la divina soberanía junto con la inhabilidad humana. Y le explico estos términos para estar claros. Por ejemplo, cuando hablamos de soberanía de Dios, estamos hablando de lo que Dios dispone o hace. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, porque en temas de salvación, tanto para la corriente arminiana como para la corriente calvinista, son temas que son claves. Entonces, en la corriente calvinista, Dios es soberano.
todo lo puede y todo lo que Dios hace está correcto. Igual lo mantiene la corriente arminiana, o sea, la perspectiva arminiana. Ahora, desde la perspectiva del hombre, para la teología calvinista, el hombre está inhabilitado totalmente. O sea, está muerto en delitos y en pecados. Entonces, a menos que Dios lo levante, a menos que Dios lo resucite, entonces que el hombre pueda acceder a salvación. Pero por sí mismo el hombre no puede. Y estoy hablando ahora de una postura calvinista. Entonces, por eso el calvinismo habla de una soberanía que es puntual y que el hombre está inhabilitado de forma total. Por eso entonces Dios elige y Dios hace la obra de salvación completa en el ser humano. Entonces, puede pasar, pastor. La corriente arminiana o la teología arminiana, que siguen las enseñanzas de Arminio, después enseñanzas de Wesley y seguidores de Arminio, argumentan que Dios ha predestinado a un grupo específico de personas, principalmente a los que creen en Jesucristo. Y explico esta frase. O sea, cuando se habla de la corriente arminiana, se está hablando que Dios sigue siendo soberano, Dios sigue teniendo soberanía sobre el ser humano, pero no hay una elección de Dios a no ser basada en la fe de la persona. En otras palabras, la salvación está dada a toda la humanidad, pero solamente los que creen en Cristo acceden a esa salvación. Entonces, desde la perspectiva arminiana, la salvación el ser humano tiene una fe y esa fe es puesta por el Espíritu Santo y la cual entonces accede a que pueda entonces acceder a la salvación de Dios por medio de la fe. Entonces, si en una se excluye, en otra está. Entonces, son las dos corrientes que comúnmente se ha trabajado y teológicamente a través de los siglos, la corriente arminiana, teología arminiana o teología calvinista. Puede pasar, pastor, la diapositiva. Entonces, relacionado al asunto de la predestinación, está también la perseverancia. O sea, perseverancia en el sentido de si la persona pierde o no la salvación. Entonces, tenemos ahí igual las dos posturas diferentes y nos habla de la creencia que si ha recibido salvación, la postura calvinista, si se ha recibido salvación, esta no puede perderse. Aquellos que creen que Dios ha predestinado a algunos para salvación y a algunos para la condenación, también argumentan que la salvación no se pierde. Entonces, desde la perspectiva calvinista, una vez que una persona ha recibido salvación, nunca más pierde la salvación. Entonces, es la perseverancia de los santos. Ahora, desde la perspectiva arminiana, esa perseverancia está condicionada. Entonces, esa es una perseverancia condicionada a la fe de la persona, a mantener la vida de santidad. Y entonces, desde la perspectiva arminiana, Dios ha predestinado para vida eterna a todos los que reciben a Jesús como Salvador, que creen en la salvación, y esta salvación puede perderse. En otras palabras, si no se cuida, se puede entonces perder la salvación, y es lo que el arminianismo o las posturas arminianas hablan, la caída de la gracia y también el perder la salvación. Entonces, son dos posturas históricas que se han mantenido a lo largo de la historia, muchos años, muchos siglos de cristianismo, y bueno, una y otra entonces han estado en contraposición. Puede pasar, pastor. Preguntas de interacción para nosotros hoy, principalmente en cuanto a la doctrina número 2, es ¿cuáles son algunas de las influencias negativas que afectan nuestra habilidad para vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, justificados y perdonados? Entonces, pensemos propiamente en eso, cómo Dios nos ve a nosotros desde esa, cómo usted se puede ver a usted mismo y cómo Dios te puede ver justificado y perdonado, y cómo eso tiene una
funcionalidad para usted en su vida diaria, en que usted pueda entender la justificación y el perdón de Dios, y que también nosotros podemos decir, bueno, somos salvos por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, terminamos, hermano, esta segunda doctrina